eso que funciona desde hace cientos de años, alimentado ¿por qué? Por la energía del punto cero, la energía ilimitada, ¿por qué? Pues en realidad son dos campanas. Le llamamos una campana, pero son como dos campanitas gemelitas que están ahí juntitas, unidas por un badajo que va golpeándolas la una a la otra. Y es una campana experimental de Oxford, que si te acercas lo suficiente, porque está protegida dentro por unas urnas de cristal, la oyes tintinear periódicamente. Y está en el laboratorio Clarendon y lleva funcionando desde 1840. Y lo más misterioso, tú lo has dicho, y lo más curioso es que nadie sabe de qué está hecha la pila, la batería a la que está conectada esta campanilla eléctrica. 1840, es decir, que lleva funcionando la friolera de 180 años. Si cada campana está colocada bajo una batería de pila seca, que atrae al badajo. El badajo este lo que hace es ir oscilando de una campana a otra a razón de una frecuencia de 2 hercios, ¿no? Es inaudible prácticamente, porque ya te digo, está protegida por unas urnas de cristal, pero va de un lado a otro, de un lado a otro. Y lo que hace es lo repele una vez que lo toca y va a la otra, y así sucesivamente. Entonces, claro, ya es mucho tiempo sonando y nadie se explica por qué dura tanto la pila ni de qué está hecha, aunque sí se sabe que está cubierta de azufre fundido. Solo eso. Los de la Universidad de Oxford piensan que podría ser una pila de Zamboni, que parece que se hacía mucho en la época, este tipo de experimentos, que se hacían con discos de papel cubiertos de hojas con zinc en un lado y dióxido de magnesio en otro. Y si están en lo cierto, pues algún día esta campanilla dejará de sonar, no durará eternamente, pero claro, no piensan romperla para averiguarlo. Y ya ha sonado 10 millones de veces. Y además que está en el libro Guinness de los récords, la batería con mayor duración del mundo, que produce un incesante tintineo. También es que tampoco transporta mucha carga eléctrica, ¿vale? Pero oye, que tiene mérito la cosa, ¿eh? Y que es casi de Duracell, ¿no? Pues imagínate, estas cosas llaman mucho la atención, como aquel fuego griego del que hablamos una vez, ¿sí? ¿no? Con el que se ganaban esas batallas navales, que lo que hacía era incendiar las aguas y con eso pues se destrozaban flotas enteras, que nunca se ha sabido de qué estaba hecho ese fuego casi valirio de Juego de Tronos, y que, bueno, pues realmente los que lo crearon murieron con el secreto. Bueno, pues la verdad es estar inventado, se ha dicho en muchas ocasiones que ha habido investigaciones, pero no se ha demostrado nunca nada cierto. Pero la energía infinita, la energía del punto cero, la energía ilimitada, bueno, pues se puede estar detrás de estas máquinas de movimiento perpetuo. Pues mira, no sé, pero realmente si hay algo que produzca energía gratis, por favor, por favor, que la rompan. O sea, no solamente gratis, sino que sea ilimitada. Ilimitada, claro, ahora que, fíjate, con todas estas historias que... No, pero había, no sé si recordáis que Edison, en los inicios, cuando tenía ese duelo con Tesla, se había creado una bombilla que además decían que también llevaba no sé cuantísimos años o casi un siglo en un metro ahí olvidada, y que esa tecnología, no sé si hasta qué punto será leyenda negra o no, pero que Edison la dejó enterrada porque, claro, si no el negocio pues no funcionaría. Y ya sabéis el lío ese de la corriente alterna, la corriente continua, pero vamos, que en su momento, en los inicios, no sé con qué potencia, pero había unas bombillas que duraban muchísimo. Sí, pero es que las cosas, Mado, tienen que fastidiarse, estropearse, porque si no lo hacen, entonces, ¿de qué van a vivir muchos? La obsolescencia programada. Sí. Yo creo que eso debería estar prohibido. O sea, a mí y lo está prohibido, está prohibido. O sea, sí, prohibidísimo, pero no está tan prohibido, porque las cosas están hechas para que tengan una dura, las baterías están hechas para que cada vez más. Está prohibido en cierto tiempo, pero no... Claro. Tienen un periodo programado de acción. Entonces, eso es una ruina y debería estar prohibido, no solamente porque fomenta el consumo, sino porque degrada el medio ambiente, atenta contra la sostenibilidad del planeta. Y cuando estamos hablando de este tipo de ideas, de baterías que pueden, seguramente sea una pila de Zamboni, seguramente lo sea, ¿vale? Pero pueden
¿Por qué no se investiga más en este tipo de cosas que vayan encaminadas a tener una energía gratis e ilimitada? Porque a nadie le interesa. Claro. Sencillamente, ¿no? Y porque a nadie le interesa, pues pasa que en el mundo hay auténticas guerras y mueren personas en una de las guerras más sanguinarias que existen en el planeta, por competir con ese tipo de recursos y minerales raros y rarunos con los que, entre otras cosas, se hacen los teléfonos móviles, ¿no? Pues... Las pirámides de Keops en Egipto, en el Cairo, son el mayor enigma del pasado. Después seguramente algunas pirámides relacionadas con los mayas, y después en la isla de Pascua, en donde existen esas estatuas, los llamados moais, de hasta 20 metros de altura, esas estatuas que representan seres humanos, que son uno de los enigmas más importantes del pasado y que ahora, Juanjo Sánchez Oro, han sido objeto de una investigación en nuestro país. Sí, bueno, la isla de Pascua también podríamos hablar de qué tipo de energías pudieron mover a los moais, que también es uno de los grandes enigmas pendientes. Pero bueno, antes de comentar esto, quería comentar lo de la bombilla que decía Silvia, porque no es una leyenda urbana. Hay una bombilla que lleva luciendo desde, creo que es 1900 aproximadamente. La que está en tu habitación, ¿no? Sí, no, yo tengo aquí una vela, yo no llego a bombilla. Esta es una bombilla que está en un, ¿cómo se llama? En un cuartel de bomberos de California. O sea, que no es el metro, es el cuartel de bomberos. Sí, pero está luciendo, tiene página web, tenía una webcam que la podías mirar también a través de internet, como lucía, y solamente ha habido una época, hubo un periodo de tiempo donde dejó de lucir, porque hubo tuvieron que desmontar, hubo una mudanza del cuartel de bomberos, y entonces, por temor a que se pudiera apagar o que en vez de desenroscarla, no sea que se perdiera pues esa capacidad que tiene de seguir luciendo desde, pues ya ves tú, 120 años casi, pues lo que hicieron fue cortar el cable. Cortaron los cables y directamente la mudaron al nuevo emplazamiento y sigue luciendo. Que yo las últimas noticias que tengo es que seguía luciendo. Y es igual, se hizo, pues eso, yo creo que es más o menos al comienzo del siglo XX, una cosa así. O sea que llevará ya más de un siglo, lleva luciendo, tenía página web, tenía webcam, o sea que uno de estos también objetos rarísimos. O sea que nos llevan timando con el recibo de la luz desde hace siglos. Hombre, yo no sé si lucirá mucho, quiere decir, lo que se ve es eso el es lo filamento. eso es lo que yo decía, que a lo mejor la potencia es pequeñita, pero oye... Claro, es como lo que comentaba Amado de esta campana, que claro, ya lo que tiene es una vibración muy tenue, ¿no? Permanente, pero claro, con eso no le puedes sacar ninguna funcionalidad así, ninguna utilidad, ¿no? Pues con esta pasa lo mismo. Lo que pasa es que sí que es un filamento pues mucho más vasto de los que estamos acostumbrados a ver, mucho más así, con muchas más vueltas. Y sí, bueno, es un fenómeno también, un objeto muy, muy curioso, ¿no? También único, yo no sé si habrá algún otro más de estas características, o sea que tampoco, si hicieron muchas, esta es la única que salió así con este aprovechamiento. Y luego lo de la isla de Pascua, bueno, pues es que claro, la isla de Pascua es como muchísimos misterios concentrados en una isla muy, muy pequeña, y es cierto que estamos acostumbrados a oír, evidentemente, el tema de los moais, el tema de los altares donde se colocaban también esos moais, que son los aju, son los elementos más emblemáticos de esta isla, pero hay también otros tipos de misterios que son los que ahora mismo han sido investigados por estos científicos españoles en combinación, bueno, son de la Universidad Pompeu Fabra, de la Autónoma de Barcelona, y luego también, pues por ejemplo, de la Goethe de Frankfurt, de Kiel en Alemania, y luego también de una universidad, de un museo danés. Bueno, pues todo este equipo multidisciplinar ha estado investigando otro elemento que es bastante enigmático de la isla, que no es tan conocido, y es unos pigmentos rojos que se sabe que se utilizaban, el ocre, se utilizaba este color ocre. No se sabe muy bien qué finalidad tenía. Se sospecha que este ocre se fabricaba en la isla de Pascua, seguramente para pintar el cuerpo, porque se ve que tiene una consistencia que es bastante fácil para poderlo aplicar en la piel, o también seguramente se utilizaba con fines iconográficos, con fines también de decorar las imágenes de piedra o pintar parte de los moais. Como digo, no está muy claro cuál es el uso, pero lo que sí que está constatado es la existencia de este pigmento y de esa producción bastante masiva, porque hay cientos de pozos distribuidos a lo largo de la isla que contienen estos restos de pigmentación. Y se sabía anteriormente que bueno, en un momento dado fueron datados, se sabe que más o menos
pertenecían entre el siglo XIII y el siglo XV y que después también se siguieron utilizando, y esto es lo que les interesaba ahora a los investigadores indagar más. Se sabe que también se siguieron fabricando estos pigmentos en gran cantidad cuando comenzó la deforestación de la isla. Sabemos, bueno, lo hemos comentado en muchas ocasiones, que esta isla se ha utilizado, la isla de Pascua se ha utilizado en muchas ocasiones como un poco ejemplo de lo que podemos estar haciendo también a escala planetaria. El hecho de que esta isla parece que antiguamente, en tiempos remotos, cuando llegan los primeros pobladores, estaba repleta de vegetación, repleta de bosques, y poco a poco surge lo que se ha denominado la teoría del colapso, que hay un momento dado en que se empieza a utilizar toda esa masa forestal con diferentes fines, seguramente con fines de de carbonizarla o directamente también de talarla para generar también ahí campos de labor, y precisamente esa deforestación generó una crisis ecológica que seguramente cambió la cultura que estaba ya sentada. Bueno, pues y además parece ser que, bueno, que una de las teorías habla que seguramente precisamente el derribo de los moais podría ser precisamente por esa crisis ecológica que llevó como consigo una especie de crisis de conciencia, de crisis de las creencias, para tratar de alguna forma de apelar a determinadas entidades religiosas, a entidades divinas, y sobrellevar todos esos problemas ambientales que estaban teniendo en la isla. Bueno, pues estos investigadores lo que han hecho ha sido analizar el pigmento para ver si efectivamente, por ejemplo, se seguían haciendo moais o no después de esa deforestación, que era un poco la teoría del colapso, como os decía, que estaba un poco más en boga. Y lo que han hallado es que efectivamente, al analizar estos pozos, se ha descubierto que para crear ese ocre tenían que extraerlo de determinados minerales quemándolo, era la única manera. Y para quemar, claro, tenían que utilizar masa vegetal, puesto que no tienen allí carbón. Entonces, esta masa vegetal, en principio, no eran árboles, sino que lo que se ha descubierto es que eran vegetación de arbustos, lo cual indicaría que ya estarían en la fase de deforestación. Y han comprobado también que durante ese periodo de deforestación ya seguían fabricando en grandes cantidades todavía este producto, es decir, o bien no eran conscientes de las consecuencias que estaba llevando a cabo, que les estaba provocando esa deforestación, o bien a lo mejor no era tanto el impacto social y cultural que tuvo la deforestación como hasta ahora se creía. Porque no solamente fabricaban este pigmento, sino que parece que también seguían levantando moais. Entonces, estas investigaciones vienen a confirmar otras que se han hecho recientemente y que vendrían a más o menos replantear la hipótesis un poco del colapso, de que realmente siguieron haciendo moais mucho más tiempo después de lo que se creía, y por lo tanto no está muy claro toda la idea que, como digo, de por ejemplo, la sustitución de las creencias. Se decía que al principio los Rapa Nui, los habitantes de la isla de Pascua, pues rendían culto a estos moai, que seguramente tenían que ver con un culto a los antepasados, pero luego pasaron a lo que se denominó la religión del hombre pájaro, ¿no? Cambiaron la ritualidad. Bueno, pues parece que todo esto está ahora mismo bastante en cuestión a partir de estos recientes estudios. Se está revisando toda la cronología, y también hay que recordar por qué tenemos este problema, por qué no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió, porque no existe ningún texto escrito traducido que nos hable de cuál era el pasado de esta isla. Solamente conocemos a los Rapa Nui cuando llegan en el siglo XVIII los primeros europeos. Gran parte de la población local va a ser diezmada cuando van a ser llevados al continente americano y ser utilizados como esclavos, y todo lo que son los relatos orales, las crónicas orales de lo que había ocurrido en el pasado, se empiezan o bien a perder o bien se empiezan a llenar de contenidos más o menos fantásticos. Y eso hace que sea casi imposible averiguar con certeza qué es lo que ocurrió anteriormente y cuál fue toda la trayectoria de la cultura de los Rapa Nuis. Entonces, claro, hay que echar mano de la arqueología y de la ausencia de textos para intentar reconstruir todas estas cuestiones, y como digo, ahora mismo estos estudios parece que están alterando bastante algunas de las etapas que se creían por las que había pasado la isla anteriormente. Importante señalarlo, insistir en ello, una investigación científica realizada en nuestro país. Sí, bueno, lo cierto es que el CSIC, yo conozco también que llevan ya bastantes expediciones y equipos así multidisciplinares en la isla de Pascua. Oye, es espectacular todo lo que está haciendo y todo lo que ha hecho el CSIC.
Creo que no somos conscientes de que tenemos una de las instituciones científicas más importantes del planeta y del mundo en nuestro país. Bueno, claro, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la institución más señera, luego también están las universidades, pero bueno, la característica que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es que se dedica exclusivamente a la investigación. Y en temas de salud, el Instituto de Salud Carlos III es espectacular también. El estudio que se hizo sobre esto, sobre el coronavirus, el estudio serológico, es seguramente el más importante y avanzado en el mundo. O sea, es que tenemos una ciencia de un nivel extraordinario. Solo hace falta un poquito más de apoyo presupuestario, que puedan hacer lo que están haciendo aquí sin pensar en marcharse fuera. Yo creo que cuando uno ve lo que hace el CSIC, es que uno recupera la fe, porque realmente hacen milagros. Para la situación tan precaria que tienen, y fíjate que aquí desde... Es que es espectacular. Sí, pero realmente digo, el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, ahora también con el tema de lo de la vacuna, últimamente, la situación en la que está trabajando es realmente bastante precaria, con muchísimas limitaciones. Y está bien que estemos pasando por la pandemia para que nos demos cuenta de lo importante que es la ciencia y de lo necesario que es, y también de los problemas que podemos tener si no tenemos una ciencia autónoma en España que sea independiente del resto de los países. Aunque ahora mismo la ciencia siempre es multidisciplinar, pero nos estamos dando cuenta de una serie de carencias que tenemos, que hemos estado sobrellevando porque todavía funcionaba un poco la idea esta del inventen ellos, y ahora nos estamos dando cuenta de que tenemos determinados agujeros que hay que ir tapando, y confiemos en que realmente esta campaña que ahora se está realizando, por parte además también de A3 Media, de ir hacia el 2% del PIB, pues esperemos que realmente se consolide. Parece que hay bastante conciencia ahora mismo política para que eso realmente cristalice y bueno, poco a poco tengamos un poco la ciencia que nos merecemos, y sobre todo que se merecen los científicos que tanto esfuerzo realizan y, como digo, viven situaciones que, ya digo, es que rozan lo sobrenatural, para que sigan adelante. Pues desde aquí nuestro apoyo, que la gente acuda a la página web del CSIC, va a encontrar cosas extraordinarias sobre investigaciones que se están realizando ahora mismo en nuestro país. Investigaciones fantásticas. Miguel Pedrero, ¿estás ahí, no? Aquí estamos. Con Almadía Rosaventos en Twitter nos dice un oyente gatillo, a ver cuánto tiempo tardan en decir la palabra ovni. Miguel, pues vamos a decirla 100 veces, ¿no? Bueno, creo que esta noche yo no voy a nombrar la palabra. Bueno, es igual, ovni. Pero la decimos nosotros, por ti. Vale, pues ovni, a mí no me importa, ya sabes. Oye, ¿y medium también la decimos? Sí, medium creo que la vamos a repetir unas cuantas veces. Bueno, sí. Pues cuéntanos. Bueno, pues esto es un estudio que a mí me parece, bueno, absolutamente fascinante, que llevaron a cabo dos psicólogos, Peter Mosley, de la Universidad de Northumbria, y Adam Powell, de la Universidad de Durham, y es un estudio en el que estos dos científicos lo que pretendían, y lo que creo que consiguieron, es identificar los rasgos que pueden hacer que una persona sea más propensa a creer que escucha voces de los muertos. Es decir, cuáles son las características de una persona que está convencida de que escucha voces de los muertos, cuáles son esas características que diferencia a esa persona de otras personas. Y además también tenían un segundo objetivo, que a mí me parece incluso hasta más interesante, y es comprender por qué algunos individuos con experiencias auditivas anómalas las incorporan como algo positivo a sus vidas, que es lo que hacen los médiums, mientras que a otras personas les causa angustia, y cuando acuden a un profesional de la salud mental, pues este profesional de la salud mental les diagnostica alguna clase de enfermedad mental. Y a mí esto me parece interesantísimo, ¿no? Como, digamos que un mismo fenómeno, algunas personas la incorporan de forma muy positiva y se consideran a sí mismos como médiums, y para otras personas pues es un problema diagnosticado de salud mental, porque dicen estos investigadores que comprender de qué modo los médiums controlan sus experiencias pues podría ayudar a otras personas que escuchan voces en su cabeza pero que no las pueden controlar y son diagnosticadas con algún trastorno mental, pues quizás esas personas puedan aprender a controlar esas voces, ¿no?
Y las conclusiones del estudio, bueno, algunas son muy obvias, son muy evidentes, pero otras son bastante interesantes. Por ejemplo, han descubierto que estas personas que dicen escuchar voces de los espíritus, es decir, estos médiums clariaudientes, todos ellos tienen una característica especial, y es que poseen un alto nivel de concentración en cualquier tarea que realizan. Y además también poseen una enorme capacidad para aislarse del entorno, para llevar a cabo esa acción. Es decir, que tienen una gran capacidad de concentración y de aislarse del entorno. En la inmensa mayoría de los casos, estas experiencias auditivas inusuales empiezan en la infancia o en la primera juventud. Y la mayoría de los médiums espiritistas dicen que estas experiencias para ellos son positivas, y la mayoría también dicen que las pueden controlar perfectamente. Y claro, la pregunta es, ¿en qué consistió esta investigación? Pues consistió básicamente en reclutar a 65 médiums clariaudientes de la Unión Nacional de Espiritistas del Reino Unido, y luego a 143 personas normales que no tenían este tipo de experiencias, que fueron reclutadas a través de las redes sociales. Y la ¿Y finalidad se consiguió? era... Sí, se consiguió. 140 y tantas normales. Sí, 143 personas sin ningún tipo de capacidad, y 65 personas que se consideraban a sí mismas como médiums clariaudientes, es decir, que recibían los mensajes de los espíritus, porque sabéis que hay diferentes tipos de médiums, ¿no? Y la finalidad era determinar qué diferenciaba a los médiums del público en general, y los resultados del estudio pues han sido muy interesantes, y que bueno, que si queréis luego los comentamos pormenorizadamente, porque yo creo que ofrecen una visión muy interesante de lo que son los médiums y cuáles son algunas de esas características de la personalidad que diferencian a los médiums de las demás personas que no son médiums. Bueno, pues después de las noticias y la actualidad comentaremos los resultados de ese estudio, un estudio científico sobre el mundo de los medios. Lo comentaremos aquí en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, un programa, La Rosa de los Vientos, que ha comenzado esta noche a la 1:30 de la madrugada, que va a estar con todos vosotros hasta las 4 de la noche, de la madrugada. Recordamos, insistimos, en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos, @RosaVientos, y la página web en ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. La actualidad y luego... En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en este contenedor de muchas noticias de ciencia, de investigación, de misterio, de historia alternativa. Vamos ya con esas noticias y con más noticias. Miguel, estás ahí, ¿no? ¿Sigues ahí? Aquí estamos. Nos Sí, has sí. comentado antes de las noticias y antes de la información, nos has comentado los prolegómenos de esa noticia sobre el mundo de los medios y esa investigación científica que trata de averiguar algo más sobre ellos, sobre esos personajes que dicen estar en contacto con el más allá. Y llegaron los estudiosos a una serie de conclusiones que son las que nos cuentas ahora. Sí, pues los resultados en tanto por ciento son los siguientes. El 44,6% de los mediums que informó que escuchaba voces de los espíritus a diario, es decir, que prácticamente la mitad de estos mediums clariaudientes escuchaban a los espíritus diariamente. Y es más, el 79% de estos mediums dijo que esas experiencias eran parte de su vida diaria, es decir, que tampoco les provocaban ningún problema o eran algo inusual en su existencia, sino que formaban parte de su vida diaria. Y el 31,7% dijo que no solamente escuchaban esas voces dentro de su cabeza, sino que en ocasiones también eran capaces de escuchar esas voces externamente, es decir, fuera de su cabeza. Y en cuanto a las conclusiones finales, pues una muy evidente, y es que los médiums
presentan una creencia mayor en lo paranormal que la población en general, esto es obvio. Otra de las conclusiones, yo creo que también muy interesante, es que a los médiums les importa mucho menos que a la población general lo que los demás piensan de ellos. Es decir, que en ese sentido son más independientes y mucho menos influenciables. También es interesante lo que piensan de ellos, ¿no? Exactamente, sí. Desde luego en mucho mayor grado que la población general. Luego, otro dato curioso es que la mayoría de los médiums tuvieron su primera experiencia de clariaudiencia a los 21,7 años de media. Y luego, y para mí esta es la más interesante, de largo, la inmensa mayoría de los médiums llegaron al espiritismo buscando respuestas a las experiencias que les ocurrían. Es decir, que antes de sus experiencias con esas supuestas voces de los espíritus, no habían oído hablar del espiritismo, ni sabían qué era eso, ni en qué se basaba este movimiento filosófico o religioso. Y esto es muy interesante porque, según los investigadores de este estudio, los resultados indican que escuchar voces de los espíritus en la cabeza no es el resultado ni de la presión ni de la influencia de otras personas, tampoco es el resultado de la sugestión, tampoco es el resultado de la creencia en lo paranormal y ni siquiera es el resultado de haber nacido en un entorno positivo que pudiera aceptar este tipo de experiencias. Es decir, que la inmensa mayoría de los médiums viven una serie de experiencias, reciben una serie de mensajes en su cabeza que ellos creen que son mensajes y voces de los espíritus, y tratando de hallar una respuesta a ese fenómeno que están viviendo y que no comprenden, pues es cuando descubren el espiritismo, se acercan al espiritismo y entran a formar parte de este movimiento. Y finalmente, prácticamente para todos los médiums de este estudio, o todos los médiums de este estudio, para todos ellos, los principios en los que se basa el espiritismo dan sentido a sus experiencias. Es decir, que una vez que entran en este movimiento espiritista, digamos que esas bases sobre las que se asienta el espiritismo, esos, podríamos decir entre comillas, dogmas del espiritismo, pues ofrecen un sentido a sus experiencias y por lo tanto pueden convivir diariamente con esas experiencias y tomarlas como algo positivo para sus vidas. Juan José Cezoro, querías apuntar algo, ¿no? Sí, yo quería decir que primero que me alegra mucho que los médiums sean objeto de investigación y además que se reconozca que, por lo menos en este caso, están escuchando algo, no son impostores. Es muy importante porque durante mucho tiempo, y aquí lo hemos comentado también en muchas ocasiones, claro, a los médiums les ha ido persiguiendo una leyenda negra que en muchísimas ocasiones era bien merecida, ¿no? Todo lo que ha sido los orígenes del espiritismo, pues hubo muchísimo fraude. Eso llevó a que se pasara de una época donde la atención se prestaba precisamente a estudiar los médiums, se pasó a dejar de estudiar los médiums cuando llega la parapsicología moderna y ya se empieza a estudiar a todo el mundo, pero precisamente se huye un poquito de los médiums por toda esa sombra de sospecha que siempre se cernía sobre ellos. Y ahora, desde hace unos cuantos años, conforme se ha ido consolidando esta disciplina que se denomina o neuroteología o neuroespiritualidad, de nuevo los médiums han sido objeto de estudio de una manera seria, porque quizás no nos puedan aportar muchas cosas sobre lo que hay más allá, pero sí que nos pueden decir muchas cosas sobre lo que hay más acá y sobre todo cómo funciona el cerebro, porque estas personas, como digo, en el caso de que no estemos hablando de fraudes evidentes, sienten cosas, escuchan cosas, tienen experiencias que hay que darles un sentido, que hay que darles una explicación, y en este caso es lo que ha ocurrido. O sea, por eso es muy interesante también que este estudio diga que primero surge el fenómeno y luego se le trata de dar un sentido, y ellos van buscando alguna doctrina, alguna forma de pensamiento que permita hacer que puedan, como decía muy bien Miguel, convivir con ese fenómeno que les resulta extraño. Otra cosa también que a mí me parece muy interesante es el sentido también de estas voces, porque yo creo que esto se podría englobar en ese fenómeno que es más amplio, del que también hemos hablado varias veces aquí, que es el fenómeno de los escuchadores de voces.
que son personas que escuchan voces que no tienen una patología asociada claramente a esa manera de escuchar voces, sino que cualquiera podemos en un momento dado empezar a escuchar voces. No está asociado directamente con la esquizofrenia, directamente con una psicosis. De hecho, esas voces en muchas ocasiones son voces de personas vivas, y no estamos hablando de que reciban una especie de mensaje telepático, porque no es así, sino que es algo que estudia la psiquiatría hoy en día perfectamente y la psicología. Y a veces que esa compañía de esa voz te puede ir acompañando durante muchos años, a veces solamente durante una etapa muy, muy concreta de la vida. Pero lo que era muy interesante, que también una vez estuve comentando un estudio en la tertulia, que esas voces tenían un contenido diferente en función de la cultura. Suele ocurrir que en el caso de Occidente, esas voces suelen ser como más oscuras, más tenebrosas, más amenazantes. En cambio, en otras latitudes, por ejemplo, se hizo un estudio, creo que era con población de la India, esas voces eran más amables, eran voces que realmente aconsejaban, que acompañaban, y parece que hay un factor cultural o un factor también de la educación, que a la hora que se produzca ese fenómeno de escuchar voces, tengan esos contenidos tan diferentes. Y es interesante, bueno, lo que comentaba Miguel, de cómo podemos extraer algunas enseñanzas que se puedan aplicar a trastornos mentales que tienen por lo menos que alguno de sus síntomas es la aparición de estas voces, ¿no? Entonces no sé, me parece que es muy, muy prometedor el estudio por todas estas cuestiones que comento, ¿no? Y porque también quitan un poco el estigma que ha venido acompañando a los medios durante mucho tiempo. Quitar estigmas es lo que se va a intentar en esta investigación, en este estudio. Miguel, último apunte. Sí, un par de cosas a lo que decía Juanjo, que es muy interesante, ¿no? Yo tengo la fortuna de conocer a unos cuantos mediums y sus historias van muy en la línea de lo que comenta este estudio. Es decir, todos ellos, o la inmensa mayoría de los mediums que conozco, llegaron al espiritismo, tal como dice el estudio, buscando una respuesta a sus experiencias, no solamente experiencias de mediumnidad por clariaudiencia, sino otro tipo de mediumnidades, ¿no? Pero todos ellos llegan al espiritismo, incluso te estoy hablando de mediums que llegan al espiritismo hace muchísimos años, ¿no? Incluso en plena época franquista, a través de un amigo, de un conocido, y todos ellos son buscando respuestas a eso que les está sucediendo. Y luego hay otra cosa que decía Juanjo que es muy interesante, y es el contenido de esas voces y cómo es diferente dependiendo del contexto cultural. Y esto es muy interesante, por ejemplo, en el campo de las psicofonías, ¿no? Aquí en España y en algunos otros países estamos habituados a contemplar este fenómeno psicofónico como algo terrible y oscuro, y de hecho la mayoría de las voces que aparecen en esas psicofonías son voces bastante terribles, que muchas veces insultan o lanzan improperios o incluso amenazan. ¿Por qué? Porque normalmente estas psicofonías o la experimentación psicofónica siempre se hace en lugares abandonados, intentando conectar con espíritus o con personas que han muerto de forma muy luctuosa. Sin embargo, en otros países, como en Gran Bretaña, esto no es así. Y el fenómeno de la psicofonía se utiliza para contactar con los fallecidos, con familiares y amigos fallecidos. Por lo tanto, los mensajes que se reciben son muchísimo más positivos, porque en ese contexto cultural no se utiliza el fenómeno de las psicofonías para ir a lugares abandonados a grabar esas voces psicofónicas, sino que se utiliza para contactar con familiares o amigos fallecidos en otro tipo de entornos, dentro de la propia casa o en centros donde se reúnen para llevar a cabo este tipo de experiencias que tienen una finalidad, digamos, más benigna, más positiva que la experimentación que se hace en España. Miguel, además de la concentración que comentabas antes como algo en común con los mediums que han estado analizando, ¿tienen alguna otra característica que también coincidan entre ellos? Sí, pues que todos ellos están convencidos, muy convencidos del fenómeno que están protagonizando, y que todos ellos han logrado darle un sentido a este tipo de fenómenos y, como decía muy bien antes Juanjo, integrarlos a su vida de forma absolutamente normal. Y luego también hay que decir que las sesiones mediúmnicas no son, como la gente se puede imaginar, digamos, algo muy trascendente, donde los mediums entran
en trance, en una habitación oscura y que hay mucha seriedad. ¿Qué va? Es decir, que las sesiones mediúmnicas en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones son absolutamente normales. A pleno día, en habitaciones con mucha luz, se hacen bromas, los espíritus hacen bromas, los tratadores, es decir, las personas que se están comunicando con el espíritu a través del medium, también hacen bromas. Además es habitual que cada centro tenga un espíritu guía con el que se contacta habitualmente. Caso muy diferente, son aquellos centros que se dedican, digamos, a llevar hacia la luz lo que ellos dicen que son espíritus sufrientes, es decir, que han fallecido y que siguen apegados a esta realidad, ¿no? Aquí las experiencias son muchísimo más duras, ¿no? Y a mí me han contado historias tremendas, ¿no? Algunos medios que, si queréis, bueno, en otro programa pues dedicamos un monográfico a esto. De hecho, yo recuerdo que una de estas medios me dijo una frase que a mí se me quedó grabada y que me impactó bastante y hasta me hizo cierta gracia, ¿no? Me dijo: es que nosotros aquí en este centro especializado eso en llevar hacia el otro lado, hacia la luz, a estos espíritus sufrientes, me dijo: en este centro nosotros somos como una especie de Cruz Roja, pero del más allá, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención. Sí. Los científicos, un equipo de científicos está realizando una investigación que tiene un objetivo, que es borrar recuerdos. Sí, bueno, yo creo que más de uno conocemos a gente, o incluso nosotros mismos también nos habrá pasado, que tienes dos opciones: o tener amnesia selectiva o tener memoria selectiva, que también se da mucho. No, yo de eso no me acordaba. Sí, hombre, no. Y dices, jolín, o sea, lo ha borrado totalmente y no se sabe si es porque no le interesa o es porque realmente se le ha olvidado. Bueno, no vamos a ahondar. No le interesa. No vamos a ahondar, ¿Te acuerdas el día que te conocí? Anda ya, que voy a conocerte yo. Bueno, el asunto es que se supone que hoy por hoy pues hay algunas técnicas, ¿no?, que se consiguen pues hacer este tipo de recuerdos a lo mejor un poco traumáticos, intentar ayudarte a que los minimices o que no te hagan tanto daño. Incluso dicen que la hipnosis a veces ayuda. Pero bueno, por lo visto no es una técnica 100% fiable y depende mucho de la sugestión, depende mucho del paciente para su éxito o no éxito. Y bueno, pues la verdad es que ahora están intentando hacer otro tipo de investigaciones y no es idéntico a lo de Men in Black, que te ponen la lucecita y te hacen ya el borrado automático para que no te acuerdes absolutamente de nada. Pero sí tiene que ver con ese puntito de luz, aunque más rudimentario. Bueno, esto que han estado haciendo lo han hecho con las pobrecitas ratas, como siempre, que las tenemos ahí para hacer este tipo de barbaridades, para ver si luego se puede aplicar en humanos. Y lo que se sabe por la cantidad de estudios que se han hecho neurológicos, pues que claro que la memoria y que los recuerdos se quedan ahí como muy agarrados dependiendo de esas conexiones neuronales que tú tengas, ¿no? Depende de la plasticidad de tu cerebro, y cuantas más conexiones neuronales haya en relación con ese recuerdo, es cuando se te queda ahí más grabado. Entonces, en este estudio lo que quieren hacer es, igual que se puede activar esa conexión neuronal, intentar desactivarla. Con lo cual, si lo vas desactivando, ese recuerdo que quieres olvidar se iría perdiendo, porque estás desconectando esas conexiones con relación a ese recuerdo. Entonces, como digo, pues han cogido a las pobres ratitas y a través de un sistema que hoy por hoy dicen que es lo que está dando mejores resultados, que se llama optogenética, lo que hacen con las pobres ratitas es que cogen y les inyectan un virus, que es un virus modificado genéticamente, y eso obliga a las neuronas a producir una proteína que es como una molécula de luz. Entonces, lo que hacen después los científicos es activar estas neuronas que están ya infectadas con este virus modificado y lo iluminan con un pulso, que es un pulso de luz azul que ya le han implantado a la propia ratita para que eso pues se estimule. ¿Qué era lo que hicieron? Pues ellos relacionaron un estímulo con un castigo.
antes de hacer esta modificación y la implantación de ese virus genético. Entonces las ratas ya relacionaban estímulo-castigo. ¿Qué es lo que hicieron después? Pues lo que hicieron después fue intentar desactivar ese estímulo para que a las ratas se les olvidara que ese estímulo estaba relacionado con castigo. Hicieron este método con optogenética y efectivamente parece ser que a las ratas se les olvidó lo de que el estímulo era castigo y pasaron del estímulo como si estuviese desconectado e hicieron pues no sé lo que les haría. Si vas a pasar por determinado sitio, como oigas esto, te va a pasar esto. Pues nada, las ratas oyeron ese ruido, oyeron ese estímulo o lo que fuera y pasaron sin ningún problema. Con lo cual, según estos investigadores, se revirtió totalmente el problema. Entonces, según ellos, se podría haber dicho que en la ocasión de estos ratones se olvidó ese recuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy por hoy todavía dicen que tiene que pasar muchísimo tiempo para que esta técnica sea precisa en las personas, que se puede utilizar en los humanos. Pero, pues bueno, la verdad es que por lo visto esta técnica de optogenética es por un tiempo limitado, no es invasivo, se supone que es para que no te afecte en tu sistema neurológico, sino que tiene que ser algo como muy preciso. No sabemos cuánto tardarán en utilizarlo y si realmente consiguiera pues eliminar estrés postraumático o recuerdos de estos que a lo mejor te hacen muchísimo daño, sobre todo de gente que no la deja avanzar en su vida y que les vendría de maravilla para dejarlo ahí atrás y como si no hubiese pasado. Es como borrar traumas, en cierto modo. Eso es lo que Claro. se pretendería hacer. Luego Recuerdos ya. que se convierten en traumas y bueno, pues mejor que estén fuera de uno para que no entorpezca la vida de uno. Claro, tú imagínate, que, yo qué sé, poniéndonos en casos tremendos, una violación o Claro. que has visto un asesinato, yo qué sé, cualquier historia, te has visto tú implicado en algo y al final pues no logras vivir con ello, no logras avanzar y estás ahí que no consigues. Bueno, pues sería una forma, una técnica posible para intentarlo, pero todavía falta tiempo. Mado Martínez, hay una investigación también científica que también tiene que ver con un problema de la memoria de la mente, que es la depresión. Se está intentando conseguir y se va por el buen camino detenerla. Sí, en la Universidad de California en San Francisco están trabajando con la estimulación cerebral personalizada para aliviar los síntomas de la depresión severa. Y unos científicos de este departamento han conseguido sofisticar el método de neuromodulación hasta tal punto que al menos en una paciente fue capaz de aliviar en cuestión de minutos, casi instantáneamente, los síntomas de una depresión grave, bastante grave y resistente al tratamiento. Y la neuromodulación, como decía, es una técnica que no es nada invasiva, mínimamente invasiva, es estimulación magnética transcraneal. Ya era una tecnología conocida, se estaba usando en este tipo de aplicaciones, pero también pues para estimular habilidades cognitivas y cosas así. Y 90 segundos es lo que tardaron en hacer mejorar a esta mujer de 36 años con episodios de depresión grave resistente desde la infancia, además. ¿Qué es lo que sentía esta mujer dependiendo de las zonas estimuladas que le estimularon 3 áreas? Bueno, pues sentía cosas así como cosquillos de placer, ¿no?, en un momento dado. En otro momento dado sentía un estado de atención neutro que ella trató de definir, fijaros si era inefable, como pudo, ¿no?, diciendo que tenía como menos telarañas en la cabeza y una sensación de estar disfrutando también en otra zona, como si estuviera leyendo pues el mejor libro del mundo, ¿no?, muy entretenida, muy tranquila. Palabras de esta mujer que yo creo que podrían definirse como un mensaje para la esperanza y la felicidad. Fijaos lo que dijo. Lo he probado todo, literalmente, y al principio no creía que esto fuera a funcionar, pero dieron con el punto exacto. Hace unos 5 años que no me reía de nada, llevaba 5 años sin reírse. ¡Qué horror! Sí. Pero de repente sentí una auténtica sensación de regocijo y felicidad y me reí, y el mundo pasó de los tonos grises a la sonrisa. Qué esperanza da ese mensaje. Y bueno, decía también que mientras seguían jugando con una zona en específico, ¿no?, que le estimulaban en esa zona,
ella fue bajando la mirada hacia, bueno, pues se ve que estaba haciendo punto, había estado haciendo punto antes o algo así. Y bueno, que ella se dio cuenta en ese instante que disfrutaba haciendo eso y que empezó a disfrutar otra vez haciendo cosas cotidianas y a conectar y a fluir y a despejar su mente de ese tipo de pensamientos negativos que estaban como nublándola todo el rato. O sea, que la desbloquearon. Sí. Y en ese momento además ella se dio cuenta, fue consciente también, de que su depresión no era culpa de ella. Esto es tan importante, ¿vale? Y que ella no estaba haciendo mal, ni tenía que esforzarse más o menos para salir de esa depresión, ¿no? Fíjate, porque es un caso bastante severo, bastante grave, y más que ella habría hecho para salir, no creo que haya hecho nadie, ¿no? Y volvió a sentirse como ella era, de verdad, ¿no? Como que volvía a recuperarse a sí misma y a mirarse al espejo y a reconocerse su antiguo yo, y pues que podía volver al trabajo, que podía hacer las cosas que quería hacer con su vida, que podía otra vez salir adelante. Van a hacer más pruebas con más pacientes. Una de las novedades de esta tecnología tan sofisticada, aparte de lo rápida que es que es muy personalizada. Han afinado mucho en la personalización de cada uno de los pacientes, y también han probado que cuanto más tiempo lo hacen, más a largo plazo son los efectos. Y lo que van a hacer ahora en la siguiente, bueno, van a probar con más pacientes, y en la siguiente fase del ensayo el paciente, esta paciente en concreto, va a cambiar entre 6 semanas con el dispositivo encendido y 6 semanas con el apagado, sin ser consciente de cuál es cuál, para ver también los posibles efectos placebo. Y yo creo que en el futuro los pacientes con depresión grave van a llevar un artilugio de estos en el bolsillo, programado y personalizado para estimular zonas específicas en estados de ánimo muy concretos durante el tiempo indicado, no sé, a fin de que estas personas puedan hacer lo que esta mujer, pues vaya a sonreír y disfrutar de la vida. Pero es que además yo creo que es algo que vamos a llevar todos también de común, pues para entrar en estados de meditación, para acentuar nuestras habilidades de aprendizaje, habilidades cognitivas. Vamos, yo creo que esto va a ser una de las técnicas y dispositivos de mejora cerebral del futuro. Como dices que es personalizado, lo más importante, me imagino yo, será hacer el perfil adecuado, lo que sería personalizar ese dispositivo al problema que tenga esa persona, para estimularle lo que le está provocando que tenga ese bloqueo, ¿no? Para que se desbloquee, o sea, coger y hacer el diagnóstico lo más preciso posible. Hacen como una especie de mapeo cerebral, y ese mapeo para ellos les da un perfil, una huella de ese paciente. Y además la tecnología es capaz de saber si es necesario el tratamiento o no. Es decir, identifica el estado de ánimo también presente y actual de la persona en el momento en el que lleva estos electrodos puestos, y sabe si procede hacerle la estimulación o no procede, ¿vale? Muy bien. Y también se han dado cuenta de que en determinados, en qué estado de ánimo, ¿no? Pues procede a hacerlo cuando está en un estado de ánimo, pues de bajón, porque si lo hacen en otros estados de ánimo, en esas zonas en concreto, pues el efecto puede ser contrario. O sea que tiene que ser totalmente personalizado, y en las áreas que tienen que ser. Otra persona con depresión severa, ¿vale?, no podría llevar la misma diadema, así por así decirlo, y estimularle las mismas zonas. Claro. Que tienen que ir a las zonas que concretamente esa persona necesita, y afinar y obtener primero su huella, su perfil cerebral, para llevar a cabo este tratamiento. Si es como igual que la huella dactilar, pues tu huella cerebral en ese momento. Exacto. Juanjo Sánchez Oro, cuéntanos este experimento, esta investigación que se ha efectuado en una cueva. Bueno, ¿qué tiene que ver este experimento con la cueva? Cuéntanos. Bueno, pues es que esta semana el canal de YouTube Disrupt, que tiene como casi 1 millón de suscriptores, ha estado recordando un experimento que se realizó a finales de los años 80 y que consistió en que una mujer tuvo que pasar 131 días aislada a 10 metros de profundidad, en completo dentro de lo que era una cueva y un habitáculo dentro de esa cueva,
y la idea era para ver efectivamente qué efectos podía tener la privación de todo lo que son los referentes que tenemos en superficie, entre ellos fundamentalmente pues el transcurso del día y de la noche. Cómo todo eso, ese Digamos aislamiento... que por parecidos no es parecido al confinamiento que hemos pasado, es más parecido a un secuestro. Exacto, sí, porque realmente, bueno, ahora lo comentaré, pero era como vivir en un zulo, con más comodidades, porque evidentemente también es una decisión suya como sujeto experimental, pero las características eran esas, de una privación sensorial y ver sobre todo qué efectos tenía eso en su cuerpo. Entonces el estudio lo realizaron sobre una chica que se llamaba Stefania Follini, que tenía entonces 27 años, tuvo que superar una serie de pruebas, fue seleccionada entre 20 candidatos y al final, bueno, fue escogida, parece ser que porque tenía una cierta naturaleza, según comentan en el informe, pues introspectiva y también como que tenía una gran disciplina mental, ¿no? Un cierto control de conciencia que se suponía que evidentemente eso era muy importante para la experiencia que iba a vivir. Era un poco topo ella, ¿no? Sí, y si no, no le quedó más remedio. Ahora ya veréis lo que pasó. Pero es interesante porque, claro, esto estaba enfocado, bueno, tiene una serie de antecedentes porque se han ido haciendo este tipo de experimentos un poco de manera anárquica desde los años 60, pero aquí estaba enfocado este experimento para lo que luego iban a ser lo que era la carrera espacial, es decir, para la vida de lo que luego van a ser los astronautas cuando van en la nave y luego, sobre todo, de cara, por ejemplo, pues a lo que hemos comentado muchas veces, el viaje, por ejemplo, a Marte, ¿no? Lo que supone tanto tiempo de aislamiento en esas condiciones. Y, de hecho, este experimento, que, como digo, se realizó en 1989, estaba patrocinado en parte por la NASA. Tenía un presupuesto de unos $200.000 y se llevó a cabo en una cueva, que se llama además así, Cueva Perdida, en Nuevo México. Allí lo que hicieron fue construir una habitación dentro de esta cueva, una habitación de cristal acrílico que tenía 6 por 6 metros, no había ningún resquicio de luz exterior, nada absolutamente, o sea, era un aislamiento máximo. Aquí se introdujo esta chica, Estefanía, con una guitarra, con 2 ratones, eran los animales que tenía, también tenía algunas ranas y algunos saltamontes, 400 libros, y luego lo que tenía también era un ordenador, pero claro, estamos hablando del año 89, entonces el ordenador, la única misión que tenía era servir de comunicación con el exterior, donde estaban los investigadores monitorizando toda la actividad de esta chica en el interior de la cueva. Vamos, que tenía un Spectrum como máximo. Era un sistema simplemente para transmitir mensajes, claro, o sea, sí. No tenía mayor intención, ¿no? Y luego lo que tenía era, habían creado también el equipo de investigación un timbre, ahora que estábamos hablando, antes Mado hablaba de la campana, pues aquí igual, era un timbre que lo hacían sonar de vez en cuando, de manera aleatoria, para atraer la atención de Estefanía mientras estuviera aquí en la cueva. Entonces, ella, lo único que podía hacer allí en el interior era, como veis, ese espacio tan reducido. Ella se dedicaba en ocasiones, pues además de leer, de tocar la guitarra, sí que, por ejemplo, practicaba judo, porque era cinturón marrón de judo, y era pues para mantener, evidentemente, las condiciones físicas, ¿no? Que no se le deterioraran demasiado. Bueno, pues en esta investigación, como digo, desde fuera estaban monitorizándola completamente. En la habitación, el habitáculo tenía cámaras de vídeo, tenía micrófonos, le controlaban la temperatura, controlaban la frecuencia cardíaca de Estefanía, controlaban la presión arterial y también tenía que enviar a diario muestras de sangre para que detectaran si había cambios hormonales o cualquier otro tipo de alteración bioquímica. Y esas muestras las recogía Estefanía en un bote y con una cuerda lo enviaba al exterior. O sea que ese era un poco el día a día. El resultado del experimento fue que comprobaron que evidentemente su reloj biológico se alteró. Ajá. Empezó a tener ciclos de días que pasaron al principio de 28 horas en lugar de las 24 horas. Ella empezó a vivir como si un día normal tuviera 28 horas y al cabo ya de tiempo eran 48 horas el día. Entonces, eso llevó a ocurrir que, por ejemplo... O sea, que se tiraba 48 horas despierta. Exacto. Y, claro, ocurrió, por ejemplo, que a veces estaba, pues eso, más de 20 horas despierta, luego dormía 10 horas seguidas, o sea, hubo unos desajustes brutales en eso.
Luego, por ejemplo, empezó a tener ya también cambios a pesar de que comentábamos esa disciplina mental, empezó a tener cambios de estado de ánimo muy profundos, empezó a tener sensación de tristeza, los sueños, por ejemplo, tuvo muchas alteraciones de sueños, empezó a soñar con la vida anterior, con la vida en el exterior, con los familiares, con los amigos. No llegó, parece ser, a desarrollar alucinaciones, pero sí que, por ejemplo, luego empezó a perder muchísimo peso. Empezó a perder 7 kilos, casi 8 kilos. ¿Se alimentaba mal ella? ¿Qué hacía? Bueno, ahí lo que comentan es que ella se alimentaba la mayor parte del tiempo con judías y arroz, tiraba más de legumbres. Por supuesto, empezó a notarse que tenía una pérdida de vitamina D. Y una cosa que llamó mucho la atención a los investigadores, porque esta prueba era la primera vez que se hacía con una mujer. Las anteriores sí que se habían hecho con hombres, pero esta era la primera vez con una mujer. Y al cabo de cierto tiempo se detuvo el ciclo menstrual. Toma ya. Sí, o sea que... Entonces, finalmente, al cabo de 2 meses, lo que decidieron los investigadores fue parar la investigación. Estaba previsto que ella estuviera más tiempo, pero decidieron que era mejor ya detenerlo, porque, claro, la situación no se sabía muy bien hacia dónde iba a pasar, ya se iba a rebasar un límite que ya iba a ser bastante peligroso para ella, para Estefanía, y ya se optó porque saliera. Entonces, bueno, al cabo de estos 130 días que os comentaba, salió, le preguntaron cuánto tiempo creía ella que había estado. Ella dijo que había estado 2 meses y realmente había estado 4 meses. O sea, perdió absolutamente la noción del tiempo. Claro. De hecho, incluso la experiencia del tiempo era distinta, porque nosotros vivimos el tiempo como más o menos fragmentado en función de tareas, claro. Cuando pensamos un poco también en el reloj, ¿no? Claro. Claro, pues ella lo veía como un continuo. Claro. No era capaz de ponerle, como nosotros, ya digo, lo segmentamos, ¿no? A través de las horas, de las medias horas, de los horarios que tenemos. Ella lo veía como un flujo continuo y no era capaz, perdió todo ese tipo de noción de la experiencia habitual que tenemos con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia quedó ahí, es lo que se denomina en estudios de cronobiología. Y bueno, hay que decir que ella ha batido el récord de mayor tiempo en una cueva femenino, pero lo curioso es que el equipo de investigadores que lo hizo, que fue un equipo de investigadores italiano, el director de la investigación era el que había estado anteriormente, había hecho una prueba mucho más tiempo dentro de una cueva. Uh-huh. O sea que lo que hacía era un poco, bueno, seguir ese tipo de investigaciones por su parte, pero era ese Maurizio Montalbini. Montalbini se estaba vengando, pero el próximo se va a enterar. Sí, pues este estuvo 210 días, estuvo en una cueva. Y este sí que llegó a tener en algunos momentos, comentaba que en algunos momentos llegó a ver fantasmas. Llegó a tener alucinaciones muy, muy extrañas en el interior de esta cueva, ¿no? Pero vamos, es muy curioso. Y bueno, esa es un poco la investigación. Y por el camino, al parecer el que sí que ha estado más tiempo de todo esto es un ruso, me parece que es el que tiene el récord Guinness. Y este estuvo entre 1969 y 1970, 463 días metido en una cueva. Es el que más ha estado. Bueno. Así que bueno, esto es un poco la experiencia de lo que supone la alteración, ¿no? severo, el de verdad, el más fuerte, que se pierde absolutamente todo, la noción del tiempo, la noción de la comida, la noción del paso de los días, no hay ninguna referencia. Bueno, pues esta investigación demuestra cómo eso puede afectar a una persona. Y se ha producido también un descubrimiento, Miguel Pedrero, un descubrimiento de un gusano. Cuéntanos, un gusano de hace miles de años. Este gana a todos. Sí, nos gana a todos, porque es un gusano gigante de hace 20 millones de años. Casi nada, ¿no? Pero ya veréis que luego, digamos que no es tan fiero como lo pintan, ¿eh? ¿Ah, no? No, ya veréis. A ver, cuéntanos un poquito sobre él. Sobre este gusano. Gusano gigante, sí, de hace 20 millones de años. Pues todo parte de un equipo de científicos de la Universidad de Taiwán que ha encontrado en el noreste de esta isla de Taiwán unos rastros fósiles que indican que hace unos 20 millones de años unos gigantescos gusanos pudieron haber colonizado el lecho marino del continente euroasiático.
Estas criaturas, según los científicos, medían aproximadamente unos 2 metros de longitud y lo que hacían era practicar la caza de emboscada, es decir, que se ocultaban en sus madrigueras en el fondo del lecho marino hasta que las presas pasaban cerca y entonces, bueno, se impulsaban hacia arriba y con sus potentes mandíbulas arrastraban a las presas hacia su madriguera. Y lo más interesante de esta investigación es que en realidad los científicos no descubrieron los restos de ningún animal, sino que descubrieron lo que se llama una traza fósil, es decir, las huellas físicas que deja un determinado organismo. Y los rastros fósiles son, por ejemplo, estructuras geológicas como madrigueras o huellas, por ejemplo, que permiten a los científicos sacar conclusiones sobre la morfología y el comportamiento de estos organismos antiguos. Es decir, que todo lo que saben los científicos, que a mí esto sí que me parece alucinante, no es porque hayan encontrado restos de ningún animal, sino que han encontrado estas trazas fósiles, es decir, estas huellas físicas que deja un organismo. Y en este caso, esa traza fósil pues fue una madriguera en forma de L, de unos 2 metros de longitud y de unos 3 centímetros de ancho. O sea, que más o menos eso es lo que debía ser el tamaño de esta criatura, es decir, 2 metros de largo y unos 3 centímetros de ancho. Por eso digo que no es tan fiero el gusano como lo pintan. Sí, una lombriz enorme, pero claro, obviamente sus presas no podían ser de gran tamaño, porque con unos 3 centímetros de anchura, pues bueno. Y además los científicos sospechan que este gusano era pariente de un gusano que existe hoy en día, que es el gusano bobit, así se llama, que es omnívoro, que tiene un tamaño, atención, que va desde los 10 centímetros hasta los 3 metros de largo. Casi nada. Apenas hay diferencia, ¿no? Sí, apenas hay diferencia. Yo cuando lo leí, de 10 centímetros a 3 metros de largo, bueno, pues casi nada, ¿no? Y actualmente hay ejemplares de este gusano bobit en el océano Indo-Pacífico, pero desde luego lo que más os va a interesar de esta noticia es lo que os voy a contar ahora. Ah, vale, venga, pues vamos allá. Y es que los científicos analizaron esta madriguera de este gusano gigante de hace 20 millones de años y ese análisis reveló una alta concentración de hierro en la parte superior de la madriguera. ¿Y esto qué es lo que indica? Bueno, pues lo que indica es que este animalillo o animalazo usaba sus mocos para fortalecer las paredes de la madriguera. Es decir, que compactaba. ¿Y tenían hierro los mocos? No, ahora os lo explico porque es muy curioso. Esto es lo que hacían, era compactaban las paredes de la madriguera con sus mocos y os podéis preguntar, bueno, ¿y esto cómo lo saben los científicos? Bueno, pues lo saben porque las por bacterias... los mocos fósiles, ¿no? No, ¿no? Es más interesante, no. Es más interesante todavía, lo saben también de manera indirecta, porque las bacterias que se alimentan del moco que producen los invertebrados marinos crean ambientes ricos en hierro. Por eso saben que estos animalillos utilizaban mocos para compactar las paredes. En donde hay hierro en el ambiente es que ha habido mocos antes. Hay una bacteria que se lo ha comido. Claro, en este caso sí, las bacterias que se alimentan de este moco, solo de los mocos que producen los invertebrados marinos, pues crean estos ambientes ricos en hierro y por eso lo saben los científicos. O sea, pero una historia, bueno, yo no sé cómo han llegado a esa conclusión, pero bueno, oye, fantástico. Esta investigación es sobre ese gusano de hace 20 millones de años. Y eso ocurrió en el pasado. En el futuro habrá robots, ya los hay investigaciones que lo están intentando, robots que tienen que sentir y que sienten empatía por otros robots. Pues sí, es algo que siempre estamos temiendo de alguna manera y por otro lado como que vemos que la tecnología llegará a un momento en que tiene que evolucionar de esta manera. Y dicen pues que más pronto que tarde el robot va a dejar de ser el típico robotito, ahora hace esto, ahora lo otro, a que va realmente a predecir. ¿Qué es lo que han hecho? Pues se ha hecho a través de la Universidad de Columbia, los ingenieros pues han desarrollado
un robot y otro robot socio. Entonces, el robot primigenio, a través de una observación que le hacen durante un tiempo con ese robot socio, pues 2 horas nada más, han conseguido que tuviese empatía con ese robot. Y al igual que las parejas, cuando viven juntas y conviven durante mucho tiempo, pues sin necesidad de hablarse, uno de ellos ya sabe por dónde va a ir, o que va más o menos predice qué lo va a hacer, qué es lo que va a hacer la otra pareja, o lo que puede, hacia dónde puede ir, o qué es lo que va a decir. Por pues, eso los bares se llenan después. Claro, para no verse. Para no aguantar eso. Este robot predecía de un 100%, un 98% de las veces, hacia dónde iba a ir su compañero. O sea, que le tenía calado ya. Sí. En 2 horas de observación ya le tenía calado el robotito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que dicen que si un robot te ha conseguido a través de inteligencia artificial, vale, sí, programado por humanos y todo lo que te quiera, y todo lo que tú quieras, pero si ya han conseguido que hagas esa predicción, o que tengas habilidad para saber qué lo va a hacer su compañero, pues que dentro de nada conseguirá saber qué es lo que va a hacer el humano con el que conviva, y se podrá comunicar con él. Pero es que también podrá saber, a través de la observación, qué es lo que va a hacer los seres vivos que tenga también cerca. Vamos, que va a ser un robot, pues eso, que interactúe, que tenga esas relaciones más de tú a tú con los humanos. ¿Y qué es lo que al final decimos siempre en este tipo de cosas? Pues que todo está fenomenal siempre y cuando haya una tecnología y una legislación en la que estos robots que puedan interactuar empáticamente con los humanos, pues que sean usados por algo beneficioso, no que al final pues derive la cosa en algo perjudicial, y al final pues incluso los robots digan, mira, ahora te voy a manipular yo a ti, humano, que me tienes muy harto, y hago yo lo que quiera. Y entonces ahí ya sí que tenemos un verdadero problema. La Rosa de los Vientos, cada vez más internacional, llegando a más sitios. César nos acaba de escribir, dice, saludos desde el desierto de Sonora. Bueno, cada vez llegamos más lejos. ¿Dónde el gusano? Sí, fíjate, no. Pero esto es en superficie. Ya. Sentencia a favor del diablo. ¿Qué es esto, Juanjo? Pues una cosa bastante insólita que ha ocurrido en Irlanda. El 17 de agosto de 2019 resulta que hubo una mujer que se puso en contacto con la policía haciendo una llamada de socorro, y cuando llegaron allí las autoridades, pues la encontraron con abundantes moretones, tenía también, sobre todo en la parte superior del cuerpo, en la cara, en el cuello, en las muñecas. También presentaba un cuadro psicológico de angustia, y cuando la interrogaron qué era lo que estaba pasando, ella lo que dijo es que había sufrido malos tratos por parte de su novio, que se llama Shane Gibbons. Bueno, pues en principio hasta aquí pues un caso un poco típico, ¿no?, de violencia contra la mujer. Uh-huh. Todo encajaba, la policía va a detener al acusado, en este caso, al novio, pero cuando cogen a Gibbons, les dice una versión radicalmente distinta. Y lo que les cuenta es que hay, y además lo digo casi literalmente, que una insólita entidad maligna estaba utilizando sus habilidades con unos propósitos muy concretos. Y es que esta entidad maligna era capaz de realizar acciones con intenciones muy oscuras, entre ellas tomar el control de la mujer a voluntad. Poseerla, básicamente, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí entablar conversaciones, a veces en latín. Bueno, esto es lo que comenta, como digo, el acusado de estos malos tratos. Claro, para tratar de argumentar su defensa mejor, Gibbons presenta un vídeo de 2016, donde se ve que él mismo estaba practicando un exorcismo a su novia. Y además también presenta una fotografía donde la mujer te presentaba también una serie de arañazos en diferentes partes de su cuerpo, supuestamente también producto de la acción de esta entidad diabólica. Bueno, con todo,
naturalmente, bueno, la policía levanta diligencias, empieza a revisar la denuncia y esto va a juicio. Y ya cuando se produce ante el tribunal el caso, pues Gibbon va con su abogado y el abogado presenta un texto que también había enviado la novia al acusado diciendo literalmente: me alegro mucho, sabía que yo necesitaba el exorcismo. O sea que parece que en principio confirmaba toda esta situación de una presunta posesión diabólica. Además, el acusado Gibbons presenta también 2 testimonios. Uno de una sanadora que recordaba que se había encontrado a la mujer en un momento dado como completamente catatónica, fuera de sí, temblando, que tuvo incluso que sujetarla y zarandearla un poco para que volviera en sí. Y luego también presenta el testimonio el acusado Gibbons presenta el testimonio de un sacerdote. Y este sacerdote asegura que la víctima, que por supuesto no sabía en latín y que sin embargo recibió mensajes de texto de latín de ella. Entonces, incluso cuando ya tiene que declarar el acusado Gibbons, él dice que su pareja, que era perfectamente consciente del problema que tenía, de esta presencia maligna que de vez en cuando parece como que incorporaba y que tomaba posesión de ella por completo, incluso que perdía el control de sus actos, y que incluso tuvieron que ir en un momento dado a Michigan a realizar una especie de exorcismo, y que ese exorcismo parece que funcionó porque se alivió el fenómeno durante algún tiempo, pero luego volvió otra vez a reproducirse. Bueno, terminada, digamos, toda esta parte de la defensa, la víctima también, claro, presta declaración ante el juez. Y el juez lo que dice, y la víctima cuando le preguntan, claro, ante todo este cúmulo de pruebas que había presentado la otra parte, ella dice que no, se reitera y se mantiene diciendo que no, que ha sido objeto de violencia por parte de su novio, y no sabe explicar ni de dónde viene lo de los arañazos, ni de dónde viene ese mensaje de texto que ella reconoce que era suyo y además donde aparecía que aceptaba prácticamente o que agradecía incluso el exorcismo que había sufrido, y queda la cosa así. Finalmente, claro, yo imagino que el juez tenía que estar de lo más perplejo y al final lo que ha decidido ha sido absolver al acusado. Entonces, lo que ha hecho es que dice que él no puede dictaminar porque no tiene muy claro cuál es el trasfondo de los hechos ni la naturaleza de los hechos, que le falta información, y sobre todo lo que ha hecho ha sido dar una especie de tirón de orejas a la policía, diciendo que tendría que haber analizado mejor la situación para que él pudiera haber emitido un juicio. Porque claro, la cosa ha quedado al final que parece como que es un poco los titulares de prensa que han salido en Irlanda, como que realmente parece como que absuelve o que le da la razón al demonio, ¿no? Que acepta que realmente haya habido una posesión, ¿no? Pero entonces, ¿quién sabía latín? ¿La pareja o ella? Porque viendo cómo al final ha trascendido la cosa... Claro, es que tampoco se han hecho... O sea, él lo que hace es que, claro, él tiene que valorar una situación de malos tratos. Él no tiene que valorar si hay posesión o no. Es una situación muy negra, ¿eh? Claro, es que fijaros la situación, ¿no? Porque es el testimonio, en principio, de uno contra otro. Además es que hay una cosa, es que puede haber habido malos tratos y, sin embargo, ya también haber tenido una posesión. O creer que tiene una posesión, porque son episodios que no tienen por qué ir conectados, ¿no? ¿Hasta qué punto puede estar disfrazando unos malos tratos aprovechando que ya tiene estos episodios psicológicos de una presunta posesión? Claro. Entonces, por eso él reclamaba que realmente las autoridades tenían que haber hecho mejor un poco las pesquisas antes de llevarlo al tribunal, ¿no? Para que él pudiera emitir un juicio, ¿no? Y luego cuando ha hecho declaraciones Gibbons, porque el nombre, por lo menos yo no he encontrado el nombre de la víctima, imagino que por protección de datos solamente ha salido el nombre del acusado. Él, sin embargo, dice que desde fuera, que seguramente se puede entender como que esto es un problema de salud mental, pero él asegura que han estado viviendo una serie de cosas demasiado extrañas, que han pasado demasiadas cosas y que él cree ya, está convencido de que realmente el bien y el mal existen, ¿no? Como algo, digamos, objetivo, como algo sustancial, que no es algo relativo y puramente así psicológico, sino que hay como una entidad maligna que realmente actúa, ¿no? Y la cosa ha quedado así. Yo no sé si habrá, imagino, apelación o se revisará, no sé qué, pero en principio le ha quedado suelto. ¿Y hay algún antecedente en el sentido de que en algún juicio, algún juez, alguna de las partes haya acusado o haya presentado algo que a favor o en contra la figura del demonio o cualquier suceso paranormal aparezca en ese juicio, en ese expediente judicial? A ver, yo sí que recuerdo que de hecho además de esto se hizo una película, una famosa posesión, donde también se estuvo un poco... Bueno, y eso y ha ocurrido también en los casos que conocemos también aquí en España de exorcismos que al final han acabado trágicamente. Claro. Entonces ahí también ha habido que dirimir responsabilidades
al margen del caso en sí, porque claro, ahí lo que tienes es un homicidio. Entonces, claro, tienes que ver, aunque todo eso esté luego un poco por la libertad de creencias, pero claro, tienes que ver, una cosa es la libertad de creencias y otra cosa es que eso te lleve a acabar con una persona, ¿no? Entonces, esos casos sí que ha habido, pero claro, estamos mirando siempre delitos, no se entra realmente, ellos no hacen análisis sobre si eso es sobrenatural o no, porque la ley no tiene jurisdicción en lo sobrenatural. Claro. Se queda simplemente en la parte de esto que comentamos, en ese tipo de delitos. Entonces, bueno, aquí la situación, como digo, está demasiado enredada y faltan muchos datos para que este hombre, yo imagino que se ha visto también el juez bastante superado por la información y siempre la duda de si está dejando pasar un delito real, ¿no? Claro, y sobre todo el llamamiento que hace el juez para que se investiguen bien este tipo de casos y que no se deje, bueno, pues a la interpretación sobre algo que no es capaz nadie de poder decir. Bueno, pues la investigación tenía que haber sido mejor. Esa es la lectura que hay que sacar de este tipo de investigaciones y de este tipo de expedientes. Hombre, y que ella desde luego haya recibido malos tratos o esté viviendo esta situación de posesión, es una víctima y es una persona vulnerable en esas circunstancias. Y eso, claro, hay que tomar, y ahora que ya ha salido a la luz, pues sí que de alguna forma hay que gestionarlo, no se puede dejar pasar de cualquier manera. Bueno, pues esta noticia que nos habla de cómo un juez ha incorporado la figura del diablo en esta sentencia. Con esta noticia hemos finalizado la tertulia Zona Cero de esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, mil gracias. Un abrazo. Mado Martínez, gracias. Buenas noches. También Miguel Pedrero, gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego, chicos. Y por cierto, cuando escuchaba yo antes a Juanjo decir lo de la mujer y el experimento, digo, espero que ningún guionista de televisión esté planteándose hacer un programita con algún individuo o individua que esté en la cueva pasándolo mal, porque ya me creo cualquier cosa. Nos queda todavía una hora de programa, muchas cosas por delante, mujeres con historia, ecos del pasado, una entrevista sobre las mentiras de la alimentación, pero todo eso será después de la actualidad y de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo.